Hanako, y el día de hoy les voy a contar lo que aprendí en el capítulo número 41 del libro Un corazón como el de Dios. Nuestro capítulo de hoy titula El trono abandonado. Voy a recordarles un poquito de lo que hablamos en el capítulo anterior. ¿Se acuerdan que Absalón por fin fue a ver a su padre David? Y David solo estaba recibiendo a Absalón para calmarlo porque él estaba haciendo cosas desastrosas por el mal humor que él tenía, por querer llegar a tener la aprobación de su padre, por querer verlo nuevamente. Pero David había cometido el error de solo traerlo al palacio, no porque quería verlo realmente, sino porque quería calmar todos esos sentimientos que él tenía. Pero vamos a ver el día de hoy que esos sentimientos dentro de Absalón no se apagaron, sino que mucho más se prendieron y comenzó a tomar actitudes mucho más incorrectas. En ese momento en el que él estaba con su padre, dentro de sí, desde ya hace mucho tiempo, él estaba creando un sentimiento negativo que quizás muchos de ustedes en este momento sienten por alguna persona, y es el resentimiento. Sí, Absalón estaba resentido con su padre, estaba guardándole esa emoción negativa junto con el rencor, y toda esta mezcla hizo que él hiciera y planeara una estrategia, un plan contra su padre. Y vamos a ver cómo fue. Pues Absalón fue a visitar al pueblo, al pueblo de Israel, a todos los israelitas. Y él comenzó a solucionar los casos. Recuerden que un rey siempre hacía justicia con su pueblo. A veces los pobladores iban y le contaban al rey el caso que tenían, el problema, y el rey tenía que solucionarlo. Era como un juez también. En ese momento, Absalón tomó esa actitud, comenzó a tomar esa autoridad sobre el pueblo, comenzó a solucionar el problema del pueblo, de muchas personas que tenían problemas en ese momento y se estaban acercando a Absalón para que él pudiera resolverlos. Era como si estuviera siendo un candidato a la presidencia. Ustedes saben que cuando alguien va de candidato, va de pueblo en pueblo haciendo obras solo para que la gente lo vea y les dé su voto. En este caso, él estaba haciendo exactamente lo mismo. Estaba yendo por los pobladores y se estaba ganando el corazón. Y ustedes ya se imaginarán por qué lo estuvo haciendo. Pues sí, él quería quitar a su padre del trono, quería revocarlo, quería tomar su lugar. Y en ese momento, él, en su plan, dijo primero que iba a ganarse el corazón de los israelitas del pueblo, para que el pueblo mismo lo eligiese como un futuro rey y ya dejen a David de lado. Entonces se le ocurrió juntar a sus hombres y decirles que vayan a la ciudad de Hebrón, ¿ya? Dentro de Hebrón tenía que decirle al pueblo que él iba a ser el futuro rey, que él iba a gobernar sobre esa ciudad. Y lo lograron, fueron ahí a Hebrón sus hombres y comenzaron a decir que el futuro rey iba a ser él, que iba a ser Absalón. Y todas estas circunstancias, todo este panorama llegó a oídos de David. Fueron a informarle que Absalón estaba haciendo esta campaña política, por así decirlo, y cuáles eran sus intenciones, ¿no? Que era quitar a David del trono. Muchos pensaríamos que David, siendo un joven conforme al corazón de Dios, él iba a tomar una actitud correcta, ¿no? Arrodillarse ante Dios y decirle: Padre, ayúdame en esta situación, ayúdame a corregir con todo el corazón a mi hijo, cosas así que nosotros podríamos esperar de David. Pero David no tomó esta actitud. Imagínense, ¿quién lo puso ahí como rey? Fue Dios. Nadie más podía quitarle su lugar sin que Dios lo permitiera. Pero en ese momento creo que David se olvidó de eso. ¿Y saben lo que hizo? Pues tomó una actitud muy cobarde. Él habló con todos sus hombres, con todos los que le servían, y les dijo que empacasen y iban a huir de la ciudad de Israel. Imagínense, hasta ese punto llegó David. Entonces eso es lo que hizo. Tomó a todos sus hombres, sus familias, pero dejó algunas concubinas para que se queden dentro del reino y huyó. Vemos que el plan de Absalón funcionó, sobre todo porque hizo intimidar a su propio padre. Pero el día de hoy vamos a estudiar acerca del resentimiento, y es un tema muy importante que tenemos que ver en nuestra vida. Como jóvenes, durante nuestra vida van a pasar cosas similares, van a haber personas que nos van a hacer daño,
quizás un amigo, quizás alguien que queremos muchísimo, incluso alguien de nuestra familia, ya sea nuestros padres, muchas veces van a hacer algo que muchas veces ustedes van a guardar ese resentimiento, ese rencor dentro de sus corazones. Pero déjenme decirles algo, todo lo que ustedes guardan dentro de su corazón no le hace daño a la persona que les hizo daño a ustedes, sino el daño se lo están haciendo ustedes mismos al guardar todos esos sentimientos, actitudes negativas dentro de su corazón y los van a destruir, al igual que Absalón. Llegó a confrontar a su padre, a hacer todo esto para ir en contra de su padre, solo porque él sentía resentimiento hacia su padre. ¿Qué debemos hacer nosotros como jóvenes conforme al corazón de Dios? Es muy simple, pedirle a Dios que nos perdone primeramente por tener esas actitudes que no son dignas de un joven conforme al corazón de Dios. Pero sobre todo, la opción número 2, perdonar a aquellos que nos hacen daño. Sé que puede ser muy difícil, muchas veces ese dolor que sentimos en nuestros corazones es muy fuerte. Quizás nos hicieron un daño terrible que nos ha marcado para toda la vida. Pero déjenme decirles que si Jesús nos ha perdonado por todos nuestros pecados que hemos cometido desde nacer, desde que éramos niños hasta ahora que somos jóvenes, incluso si algún adulto nos está viendo, todos esos pecados ya fueron perdonados por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no nosotros debemos perdonar a las que nos hacen daño? Sé que es muy difícil hacerlo, pero es lo que Jesús quiere de nosotros, que así como Él nos perdonó, nosotros también perdonemos a esas personas que nos han hecho daño. Pero hay algo muy importante, quizás no seas tú el que guarda rencor o resentimiento hacia alguien, sino alguien quizás te está guardando a ti resentimiento porque tú le has hecho daño. Nosotros también tenemos que darnos cuenta de nuestras actitudes y pedir perdón en su momento a esas personas para que nos puedan perdonar y no guarden en su corazón ese resentimiento y ese rencor que luego nos puede llevar a la destrucción. Así que jóvenes, espero que el capítulo de hoy les haya ayudado. Yo sé que es un poco corta la historia, pero nos trae un mensaje muy importante. Así que el reto de esta semana es que pidan perdón a aquellas personas a las que quizás ustedes le han causado daño. Y si es viceversa, si alguien te ha causado daño, perdónalo. Pídele a Dios que te dé el valor para perdonar a esas personas. Y sigue siendo un joven conforme al corazón de Dios. Nos estaremos viendo en el siguiente capítulo. Dios les bendiga.